soy consciente de la importancia del sector que representáis. Sois grandes, 600 directivos. Muchísimas gracias a las autoridades también que nos acompañan. Pero más allá de esa importancia para mí de empleo, de riqueza, de facturación, para mí la importancia sustancial, y lo voy a repetir mucho, es porque alimentáis a la sociedad. Sois los proveedores de los alimentos. Esta función de proveer de alimentos, sorprendentemente, y lo iré argumentando, ha ido cayendo bajo capas de otros valores hasta prácticamente olvidarse. Para mí también venir a Valencia es motivo siempre de alegría. Mi primer trabajo, yo nací y me crié en Sevilla, estudié en Córdoba, pero mi primer trabajo como ingeniero agrónomo fue en Valencia, en una casa de maquinaria agrícola, John Deere, estuve 1 año, con lo cual pues, recorrí huertas, arrozales, conozco muy bien la provincia y me quedé pues, muy enamorado de su gente y de su luz. Por tanto, venir a hablar del campo en lo que fue mi primer lugar de trabajo pues, es un motivo especialmente agrario. Vamos a hablar, y se ha hablado, y agradezco mucho la intervención de Fernando, de la situación de la alimentación, de la distribución y de la agricultura, que es un conjunto que está tan imbricado que hablar de lo uno es hablar de lo otro. Fijaros lo que ha pasado ayer, no digo hace una semana o hace 15 días, lo que ha pasado ayer, por decir simplemente. Ayer un grupo de ganaderos asaltaron, ganaderos de vacuno, gente pacífica, asaltaron con una violencia asombrosa la delegación del Gobierno en Salamanca. Ayer, después de muchos dimes y diretes, un grupo de diputados alemanes que venía a investigar la fresa de Doñana canceló su viaje. ¿Qué está pasando? Eso solo ayer. Podría remontarme y podría hablar lo que hemos vivido estas semanas atrás, prácticamente, cuando miembros de un gobierno pues, querían nacionalizar la distribución, crear una empresa pública de supermercados, intervenir los precios, o acusaban a un destacadísimo y meritorio presidente de una gran cadena de distribución de no sé cuántas cosas. ¿Qué está pasando aquí? Es algo muy profundo, es algo realmente llamativo, intelectual y sociológicamente, y nos va a condicionar muchísimo nuestra vida y vuestro negocio. Hemos hablado de un exceso de normas, todos los ponentes lo han dicho. ¿Este exceso de normas es algo que ha aparecido por generación espontánea o hay razones de fondo que explican el por qué estas normas siguen llegando y a día de hoy van a seguir llegando para dificultar o complicar y desde luego encarecer la producción agraria? Explicar esto que estamos viendo, que son, y permitidme que utilice una figura literaria, a veces para llegar los mensajes tienes que lanzar metáforas y alegorías con fuerza. Yo llevo años, y empecé a escribirlo ya hace muchos años, lo contaré, cuando empecé a hablar de la venganza del campo porque la veía venir, no tiene más remedio y todavía está amenazando con sus colmillos afilados. Todos son síntomas de la venganza del campo. Es una venganza y es fruto de una dinámica que voy a resumir muy sucintamente porque son muy profundas, necesariamente por simple dejaré muchas en el bolsillo, pero son dinámicas que ya arrancaron un par de décadas, 3 décadas atrás por lo menos, y que afectan a todo Occidente. No son dinámicas propias españolas, ¿vale? Cada país tiene su singularidad, pero no son propiamente españolas. Y además, lo voy a contar, no hay ni buenos ni malos, ¿vale? En esta dinámica estamos todos. Estamos todos. Es la sociedad la que ha ido tomando una serie de valores que si uno la interpreta, anticipa lo que va a venir. Yo voy a contar lo que ha pasado y después llegaremos a las conclusiones. Si creemos que las circunstancias geopolíticas y sociológicas, sobre todo, permiten anticipar una bajada de precios o si la realidad social, no olvidéis que la norma la hacen los políticos, pero los políticos siguen el debate de la sociedad. Si ese debate sociológico permite aventurar un descenso en la afán de normalizar y hacer leyes. Llegaremos a la conclusión. Pero yo quiero que comprendamos esta dinámica, que os digo, es que fue ayer de ganaderos asaltando, ganaderos pacíficos de Salamanca, asaltando una delegación de gobierno, o diputados alemanes cancelando una visita a Doñana, política internacional, la fresa, si esto tiene unas razones o son cuestiones esporádicas. Yo creo que tiene unas razones muy profundas y las voy a trazar en 3 ejes, ¿vale? El eje primero, geopolítico y grandes valores universales, como la Agenda 2030. El segundo,
la PAC y el conjunto de normas, y el tercero, la sociología del siglo XXI, que, repito, no solamente es española, sino que es europea, y donde no hay ni bueno ni malo. Todos somos o todos estamos y todos protagonizamos estas dinámicas que a día de hoy, y os contaré ejemplos y os sorprenderéis, porque muchas veces no son ellos, somos también nosotros los que cebamos dinámicas que nos perjudican clarísimamente. Vamos a empezar con el primer eje. Brevemente os lo digo y dejaré mucho en el aero. La globalización y los valores internacionales que nos están condicionando, y yo creo que la mayoría de ellos para bien, ¿no? No hay una enmienda a la totalidad. Ya sabéis que la globalización es un fenómeno que empieza en el año 90 tras la caída del muro de Berlín. Cae el comunismo, Fukuyama dice el fin de la historia, porque se suponía que venía una etapa donde pues, las democracias liberales íbamos a gobernar el mundo. Iba a llegar la democracia y iba a llegar pues, ese afán de quitar barreras a personas, a productos, a servicios, a finanzas. La globalización comenzó y alcanzó tal éxito que permitió en muy pocos años, y un mundo muy complejo, son muchos factores, miles de millones de personas, pues funcionó de tal forma que hizo un sistema de producción-consumo tremendamente eficiente. Cuando tú abres fronteras, pues lógicamente donde la producción se desplaza allá donde es más eficiente. Y vimos cómo se producían dinámicas que anticipábamos de deslocalización industrial, de especialización productiva. Tú te especializas como país, región, en aquello que incorpora, tienes más valor añadido y eres más eficiente que el resto, ¿no? Claro, este sistema global, ¿vale?, llegó a convertirse en un sistema como un mecanismo perfecto, de engranajes perfectos. Al optimizarse eficientemente producción, amén de circunstancias de precio de energía, etcétera, pues se consiguió que tuviéramos todos productos buenos, bonitos y baratos. Permitidme la expresión. Baratos porque la eficiencia permite, ¿verdad?, pues ese abaratamiento medio. En este proceso, además, el sector de distribución se moderniza, compite y hace que haya mucha eficiencia, mucha eficiencia. En este fenómeno de sistema perfecto engranado, pues lógicamente las cadenas, como el resto de industrias, optimizaron calidad, salubridad y precio, clarísimamente, y precio, porque el sistema garantizaba a cualquier sector, también al nuestro alimentario, garantizaba que uno iba a tener la mercancía en la puerta al día siguiente. Nacen los sistemas just in time, ya lo conocéis, para que voy a tener almacén si el proveedor me lo sirve mañana, bueno, bonito y barato. Y llegó hasta tal eficiencia el sistema de globalización que es que, para sorpresa de muchos, la inflación no subía. Parte de eso puede tener una base monetaria, puede tener diversas explicaciones, pero una de ellas, canónica ya, es que la eficiencia de la globalización contenía precios. Como yo produzco donde es más barato y más eficiente, pues los precios se contienen. Pero aquí que pasa la globalización, va avanzando y de repente, pues como no es normal, o como es normal, las cosas cambian. Y antes de ella, en el 90, había un supercoloso, que era Estados Unidos, y Occidente, en fin, en su ámbito, somos occidentales y nos sentimos representados por nuestro líder, que sigue siendo Estados Unidos, en el 90, pero ya en el 2023 no tenemos tan claro quién es el líder mundial. No lo tenemos tan claro. Claro, yo empecé a detectar ya por paper, por papeles, en Norteamérica, pues en el 2015, después de la gran crisis financiera, pues muchos pensadores que empezaban a decir en las universidades, que estamos haciendo el ridículo, que Estados Unidos está haciendo el tonto, que nos hemos metido con unas reglas de juego que nos están perjudicando a nosotros y favoreciendo al futuro enemigo. China nos está ganando y con estas reglas de juego estamos condenados a perder el partido. Eso empezó a escribirse, los norteamericanos tienen muchas ventajas y algunos inconvenientes, como todos, pero entre sus ventajas es que son muy transparentes en sus universidades, en sus papeles, en sus debates políticos. Claro, ya no había que ser un genio cuando uno vio que ya parte del pensamiento norteamericano se sentía perjudicado por la globalización para deducir que Estados Unidos iba a romper las reglas de juego. Esa globalización no sabía o no podía o no lo había hecho bien competir y la iba a romper. Fue cuando Trump comenzó a poner aranceles, trabas,
a nuestro sector vino, aceituna de mesa en Sevilla, que me afectó, nos afectó, etcétera, etcétera. De repente cambió. Muchos dijeron que esto era pues, los calentones tuiteros de Trump. Y esto no eran los calentones tuiteros de Trump. Eran en las dinámicas, que yo voy a hablar hoy de dinámicas profundas que tú anticipas de un Estados Unidos que ya no se sentía cómodo con la globalización y decidió romperla. ¿Vale? Empezó con los aranceles. La primera batalla se está dando a día de hoy en el tema tecnológico. El bloque occidental no confía en la tecnología china porque se siente espiado y los chinos no confían en la tecnología occidental porque también se sienten espiados. Ya visteis cómo se detuvo a la hija del fundador de Huawei en Canadá, ya visteis cómo un 5G, que estaba prácticamente concedido, se paralizó, y si sois observadores vais viendo ya la lucha soterrada. Provocando, ¿vale? Porque en el fondo quiero que hablemos de dinámica, estamos, y digo estamos porque somos occidentales, ya estamos en guerra con China, en guerra que no tiene por qué llegar, ¿verdad?, pues a los bombardeos masivos, pero que sí tiene pues batallas tecnológicas que la estamos viviendo, arancelarias, normativas, de influencia, y dentro de la cual hay que entender con toda claridad el episodio de Ucrania. Quiere esto decir, quien tenga ojos que vea, que hoy será Ucrania y mañana quién sabe. El caso es que la globalización, tal y como la conocimos, se ha roto. Ya esa máquina no es tan eficiente. Y si tú introduces arenita en un engranaje perfecto, ¿qué pasa? Clac, 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 se producen desajustes. Y eso es lo que me he vivido, agravado por la pospandemia, ¿verdad?, de puertos cerrados y, en fin, de unas circunstancias más difíciles. Fijaros, cuando ya se abrieron los puertos, y fue el momento aquel que los contenedores se pusieron pues, a 12.000, a 14.000, a 18.000 euros, uno miraba y decía, oye, el comercio mundial es menor que antes. Los barcos, los mismos. Los contenedores, los mismos, porque han multiplicado por 10 su precio. El cartón, el plástico, los microchips, iba uno rubro tras rubro viendo cómo se encarecían súbitamente. ¿Por qué? Bueno, la expresión, cada uno de ellos tendrá una explicación particular, pero de luego las más básicas son los desajustes. En un momento dado faltaba algo y la cadena pues reaccionaba con esa subida. Mi tesis en esta materia, dado que la globalización ya no es ni va a ser esa máquina perfecta, ¿vale?, entramos en un momento de cambio que hasta que llegue a una situación de equilibrio, que al final habrá un equilibrio, dentro de 10, 5, 15, 20 años, no sabemos nunca dónde nos estamos metiendo, pero al final habrá un equilibrio, mientras se consiga, los desajustes aparecerán esporádicamente. Tendremos momentos de valle, de tranquilidad, y momentos que saldrán aranceles, conflictos, problemas diversos. Quiere decir que esa fuerza de los desajustes tiene en nuestro sector dos consecuencias. Una, encarecimiento, porque no cabe duda que si falta, suben. Y dos, una obsesión o una prioridad para cadenas y jefes de compra que antes eran calidad y precio, a la igualdad calidad te apretaba el precio al máximo, ahora también está calidad, garantía de suministro, que empieza a aparecer con mucha fuerza, y precio. Eso hace que esos profesionales especialmente preparados, hasta psicológicamente, para apretar, tengan a la hora de apretar que tener en cuenta todos estos valores de garantía. Si a esto le unimos valores universales, como la Agenda 2030, yo os cuento, hay gente que está a favor, en contra. A mí en principio los principios me parecen razonables. Veo un poco Ortega llevar la chapa todo el día encima, pero veo que los principios son bastante razonables. No tengo nada en contra, pero no cabe duda que si nos tomamos en serio el CO2 y nos lo vamos tomando, pues el combustible de los aviones, de los barcos, se irá encareciendo el transporte. Si unimos estos valores a esos desajustes, independientemente que en un momento dado haya una punta de un producto, haya un valle de otro, las circunstancias, esto no es lineal ni para todo el mundo igual, a corto plazo o lo que se vislumbra, ¿verdad?, o a medio plazo, la desglobalización o el encaje que estamos haciendo, en principio tiene un vector que inflacionario. Tenderá a ser subir un poquito los precios, la media, porque necesitas garantizarlo, porque a veces faltarán y porque tú, para prever, además, vas a tender a relocalizar. En economía tendrá cosas positivas y cosas negativas, pero no quiero ahondar por cumplir tiempo. Primer vector de fuerza, por tanto,
la tensión inflacionaria derivada de una desglobalización. Segunda línea de fuerza, la PAC y la norma, que irá muy vinculada con la tercera línea que os quería comentar. Entramos en Europa, ya sabéis que Europa, cuando se creó, su primera prioridad, fijaros, en los gobiernos de los pueblos, tradicionalmente, ¿no?, desde el Neolítico para acá, la garantía alimentaria, garantizar la alimentación, era la tarea número 1 y número 2. Y después ya pues había otra. Esa obsesión por tener alimentos, que hacía políticas agrarias, silos, almacenes, aranceles, teníamos como esa obsesión, se rompe hace unos años o hace unas décadas. ¿Por qué? Fijaros, en principio, fruto de esa obsesión, las primeras políticas europeas eran productivistas, se subvencionaba producir masivamente y como hay capacidad, los agricultores tienen un compromiso de modernización permanente, pues incrementaron producción y se produjeron los famosos excedentes agrarios, las montañas de mantequilla, los lagos de leche, que eran las metáforas que utilizábamos, ¿vale? Estaba bien. Y ya por los 90, y ya empezamos a construir el presente, los años 90 son muy importantes para lo que pasa ahora. Fijaros la onda larga del recorrido, ya cambia la PAC y empiezan los incentivos a la no producción. Se lanza el mensaje Urbi et Orbi todos los días. Producimos demasiado, se trata que produzcamos menos. Y aberración ontológica, empezamos a subvencionar, no producir, a abandonar. En vez de enfocarlo de otra forma, porque tenía que haber una traslación de renta, sí, pero el discurso, y ya empezamos, que la sociedad percibía cuál era, que los agricultores vivían de las subvenciones, que los agricultores no eran importantes y que en el fondo los agricultores eran, bueno, una especie de parásitos. Ese momento de la PAC fue prosperando, bueno, y ahora hemos tenido otra gran reforma. Uno hubiera dicho, oye, ya que estamos entrando en un momento de nueva globalización, donde hay que garantizar la alimentación, donde sabemos, porque lo sabemos, no tengáis dudas, habrá momentos de desajuste fuerte, que todavía esto no ha hecho sino empezar, habrá momentos de desajuste fuerte. Hombre, pues una prioridad de la política agraria común, una por lo menos, tendría que haber sido la de garantizar la alimentación. De nuevo, y para mi sorpresa, yo me lo esperaba, la he seguido, de nuevo vuelve a lo mismo, una PAC tremendamente intervencionista, garantista, normativista y alejado de cualquier activo, cualquier preocupación de producción. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, si ya sabemos que nos va a hacer falta, no lo hemos hecho? Y la respuesta está en la tercera parte de mi intervención, que son los valores sociales que hemos construido. Un valor social, cuando ya llega a una aceptación o un imaginario colectivo, al final se traduce en normas, en ley, gobierne quien gobierne. Si gobiernen los unos quizá un poquito más, pero si gobiernan los otros un poquito menos. Pero al final lo que pensamos, el nos colectivo, se traduce en normas. Las normas no son algo que aparecen esporádicos. Además, las normas son muy similares en todos los países europeos, entran más o menos en el mismo tiempo y con unos principios y unos preceptos similares. ¿Cuáles son estos valores? Y me vuelvo a estos años 90. Los 80 fueron todavía pues, el epígono, ¿verdad? El canto de epigonal del desarrollismo de los 60, no había cambiado la mente. En los 90 ya somos una sociedad urbana, después de las Olimpiadas, la Expo, ya nace una sociedad urbana, alejada del campo. Tenía un abuelo que tenía una finca en un pueblo, pero ya empezamos a no vivir ese mundo y coincidiendo además con vosotros, se da una paradoja, empieza la globalización, la eficiencia, los precios baratos, traes el producto de donde quieres rápido y una distribución, oye, que lo hace muy bien, como los agricultores, coge dimensión y es tremendamente eficiente, ¿vale? La suma de eficiencia de la globalización, de incremento de producción tecnológicamente agraria y eficiencia en la distribución, pues tiene una consecuencia muy positiva para el ciudadano. Los precios agrarios, los precios de los alimentos alcanzaron sus mínimos históricos. Eran baratísimos. La alimentación, como cualquier otro rubro de la cesta de la compra, no hay que ver la atención. No entramos nunca en si ayer era 5 y hoy es 5,25, que es verdad. Lo que hay que ver es qué porcentaje de la cesta de la compra de la familia se dedicaba a la alimentación hoy, hace 10 años,
hace 20 años y hace 30 años. Y si lo hacía así, iban a saltar muchas sorpresas, muchas sorpresas. En todo caso, en esos años se produce el valle de precios agrarios. Jamás la comida fue tan barata para la familia. Subieron otros rubros, la vivienda, la ropa, el ocio, la educación. 1000 rubros subían y la alimentación bajaba año a año. Si el ciudadano, que ya es urbano, que no tiene ningún arraigo ya cultural con el campo ni con la agricultura, que ve que la alimentación en unos supermercados bonitos, frescos, bien decorados, con un personal amable, que tiene distintos formatos, distintas marcas, todas ellas en unos precios mínimos, pues automáticamente la alimentación le deja de preocupar. Ya no es su problema. En ni una sola encuesta que yo haya visto aparece en esos años la alimentación como problema. Desaparece. Ya no existe. Y mientras la alimentación desaparecía como problema, los nuevos valores empezaban a calar. Sostenibilidad, medio ambiente, el ocio rural, la casa rural, el senderismo, el pasear con la naturaleza, el ver la fauna y la floresta, ¿verdad? Que está muy bien, pero iban. La sociedad urbana fue evolucionando, y de repente, cuando iba al campo, pues ya no le gustaba ver una granja. Oye, una granja huele un poquito, ocupa un espacio. Esto de los silos le fastidiaba. Los invernaderos ni te lo digo. Las gomas echadas por el campo de los goteros era perjudicial. Las cercas para el ganado te molestaba. Como ya su prioridad no era el alimento, lo había olvidado, era lo natural y lo medio ambiente. Esto es muy profundo, porque estamos todavía en esto. No quiero poner muchos casos concretos porque sociológicamente somos muy interesantes y soy muy, muy interesante. Bueno, pues la sociedad urbana fue poniendo esto en valor. Esto llegó y fue cuando yo empecé a escribir los artículos de la venganza del campo, cuando en un gobierno de un anterior presidente, el Ministerio de Agricultura, de los primeros, de los más antiguos, de la función sagrada de cualquier sociedad de garantizar alimentos, se cambia de nombre. Deja de ser Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se convierte, que recordar, Medio Ambiente, Mundo Rural y Recurso Marino, algo así. En el fondo, pues, Happy, la sociología, donde era un reflejo evidente de que la alimentación no le preocupaba a la gente. Yo en ese momento comprendí lo que venía y por eso empecé a decir, atención, la venganza del campo. Porque ¿qué norma, no me contestáis, sois mucho, qué norma va a aprobar esa sociedad? ¿Una que favorezca la producción de alimentos o una que lo controle para que sus valores de medio ambiente, sostenibilidad, lo incordie en lo mínimo? Yo no tenía ninguna duda del tipo de norma que iba a venir y el que todavía estamos en esa onda. No tenía ninguna duda. La sociedad se había hecho urbana, no valoraba la alimentación y, por tanto, los agricultores y todavía mucho más los ganaderos comenzaron a convertirse en gente molesta. Esto parece una broma cuando uno habla con todo el mundo, pero yo he participado en 1000 foros, y el desprecio no expresado así es palpable. Hoy tengo la fortuna, además, Fernando, tengo muy buena impresión suya por que llegan, tengo amistad personal con el ministro Planas y por lo menos el ministerio se llama Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo, no está, pero tendría confianza para decirle al ministro qué cosas tendrá que oír de vez en cuando, qué cosas desde el Ministerio de Agricultura, cuando realmente las prioridades han dejado de ser esta materia. Pues, ¿qué ha ocurrido? Oye, si tú, de repente, se rompe la globalización, tendencia a desajuste, precio al alta. La sequía, habrá años de agua y habrá años de sequía. Por tanto, una variable coyuntural que siempre la hemos tenido y con ella hemos convivido desde hace 12.000 años que empezamos a cultivar. En fin, coyunturalmente sube el precio, cuando haya más cosecha bajará. No es definitorio. Cada vez más normas y un mensaje negativo hacia el agricultor y la inversión agraria, ¿qué consecuencias tenía? Pues, y la va a tener, encarecimiento de la producción, reducción de producción agraria y encarecimiento. Jóvenes, ¿qué joven se va a querer ir a trabajar al campo? Muy poco. Figuraros esto aquella época, ¿no?, de los ochenteros que vamos, cuando que llevamos las discotecas, tú estudias o trabajas. Pues figúrate, y lo comentaba en Murcia también, si uno dice, oye, pues yo tengo una startup de inteligencia artificial y analítica de datos. Y otro dice, oye, pues yo trabajo en una granja de cerdos.
sociológicamente la función de la agricultura ha perdido tantos valores sociológicos de los cuales nosotros somos cómplices, porque como no nos sentimos orgullosos de proveer alimentación y la ocultamos debajo de capas de sostenibilidad, lo otro, está muy bien, pero nosotros proveemos alimentos. Si no nos percibe la sociedad como que damos alimentos, estamos perdidos, pues nos vamos a poner en valor. Bueno, pues todo eso, como no podía ser de otra forma, pues ha tenido esa generación. Y fijaros qué curioso, y en debate hace muy poco, cuando la gente se quejaba de la subida de frutas y hortalizas, yo, en fin, dialécticamente le decía, oye, pues abre, es verdad que se puede hacer todavía mucho más eficiente, las semillas, las técnicas agronómicas, lo que queramos, por supuesto que sí. Pero oye, una forma muy fácil, los planes hidrológicos, el agua, abre la tubería, abre el trasvase. Si quieres que bajen las frutas y hortalizas, abre el trasvase, que ya tendrás a murcianos, alicantinos, almerienses, produciendo más y más barato. Hombre, no, pero ¿cómo vamos a producir? Vamos a abrir. No, pues si tú tomas la decisión, sociedad, o abres el trasvase o no lo abres. Pero si no lo abres, no me pides que baje la alimentación, porque la estás subiendo. Toda la normativa preventiva, no digo contra, que pesa sobre la actividad agraria, está produciendo, habéis dicho plástico, normativa, la PAC, que exigirá mucho más tratamiento técnico, todo pone a favor de que los precios agrarios sigan subiendo con fuerza. Eso explica el malestar de precios agrarios, que es verdad que están subiendo, con un malestar profundo de agricultores que se ven despreciados, porque lo son, claramente intelectualmente lo son, es decir, me lo contaba además con unos costes que crecen sí que puedan repercutir. Y esto que digo el agricultor lo digo la distribución. Por eso hemos asistido a estas campañas que lo dice un político, puede ser más insensato o menos, en este caso muy insensato, pero parte de la población lo comprende. Oye, la alimentación crece porque los agricultores quieren ganar mucho y no te digo ya los tenderos. Eso se los quieren llevar todo. Y se lo creen, cuando realmente ha sido un sistema de producción eficientísimo el que ha garantizado los precios. ¿La alimentación ha subido? Sí, ha subido. Es un problema y hay que cuidarlo, porque es verdad que la familia, más la subida de tipos de interés, hay que cuidarlo y tenemos que hacer cosas entre todos. Pero claro, no se puede responsabilizar al sector productivo, porque estaríamos pegándonos tiempo en un pie. Fijaros, y también lo contaba y lo he vuelto a contar mucho, para que veáis hasta qué punto los imaginarios importan. Decir un trasvase es pecado mortal. Hoy en día, para casi todos los partidos. Decir, oye, vamos a hacer un trasvase desde donde sobra el agua, que es lo que dirá un ingeniero, y además no un ingeniero de nota, sino de los que aprueban raspaditos. Oye, si sobra agua aquí, pues nos la llevamos donde hace falta. Una cosa, de fin, tampoco es... Bueno, pues no puede ser, el costo ambiental, figúrate, tal. ¿Qué pasa en el fondo? Que si el agua va para alimentación, no importa. Pero fijaros si los palabras de moda, energía renovable, el presidente del gobierno, y puede que sea una iniciativa muy buena, que yo a lo mejor apoyo, quiere con el hidrógeno verde hacer un gran gaseoducto que llegue desde Portugal y una con Francia. Un gaseoducto de hidrógeno a presión que atraviese toda España, con una tubería más grande, con presión, con mucho más riesgo, porque el hidrógeno no es agua, tiene su aquel. Nadie ha dicho nada, porque en el fondo el valor que se vende es energía, ¿vale? O energía renovable. Las palabras nos subyugan. Al de los pepinos y las patatas, cero. Al hidrógeno líquido, etcétera, tal. Pondría 1000 ejemplos que lo toleramos o lo vemos con una naturalidad. En Murcia, porque me impactó los discursos que oí, cuando querían justificar la necesidad del trasvase, pues estas criaturas que la están pasando mal, porque llueve poco, le dan poca agua, los argumentos decían, oye, es que creamos no sé cuántos puestos de trabajo y movemos no sé cuántos miles o cientos de millones de euros, que es verdad, y es un atributo importante. Pero eso es mucho más importante que producir la alimentación que necesitamos. Me molesté en ver las intervenciones de décadas. El concepto de producir alimentos no existe. No nos lo creemos ni nosotros mismos. Es una cosa fabulosa que hace que tengamos que empezar a trabajar mucho en producir, por supuesto, sosteniblemente. Una cosa, y eso lo decían los clásicos, es el sujeto y otro el atributo. Nunca se debe poner el atributo por delante del sujeto. Nosotros es producir alimento sostenible, ¿vale? Pero el atributo es sostenible, el sujeto es el alimento.
Si tú antepones y el sujeto lo pone en sostenible y después detrás alimento, siempre te va a decir uno, oye, pues pon encinas en tu campo, que será más sostenible todavía. El nosotros, el sujeto es el alimento una y otra vez, y el atributo que compartimos, amamos y formamos parte, estamos convencidos, es sostenible, saludable, pero esto es una cuestión filológica, psicológica, que tiene una extraordinaria importancia. Visto esto, ¿qué creéis o qué va a pasar en estas circunstancias? ¿Creéis que el discurso de la sociedad os ve ahora mismo como esos productores esforzados de alimentos, o todavía os ve un poquito como gente que contamina el campo, que echa pesticidas, siempre juzgados? Oye, en las placas solares, que están muy bien, echan muchos pesticidas. Todavía he oído... es siempre con la alimentación. ¿Creéis que hay un cuerpo social, una masa de pensamiento que haga que las normas vuelvan a ser favorables a la agricultura? A día de hoy, no. Tenemos mucho trabajo por delante y aquí hay dos formas. O lo hacemos nosotros bien y convencemos a la sociedad de nuestra importancia, o al final, al modo bíblico, el campo siempre se venga. ¿Y cómo se venga? Con escasez de alimentos y subida de precios. De una forma u otra, la sociedad tendrá que tenernos en cuenta. Como somos gente razonable, nos gusta pensar, ¿verdad? Hay toda una tradición de pensamiento desde el campo, pues intentamos argumentar lo que viene. Estamos a tiempo, pero si seguimos, ¿verdad?, con normas que aplasten, y a día de hoy no vislumbro pues ese cambio, vamos a continuar. Yo por eso os quiero agradecer muchísimo que me hayáis permitido decir estas palabras en este foro, que marcará mucho. Sois muy importantes en la sociedad y en España, y cuando seáis importantes, lo siento, chicos y chicas, es de una responsabilidad. Tenéis que hacer cosas importantes, y aparte del negocio y de vender, hay que llevar nuestros valores a la sociedad y hacerle ver la importancia que tiene. Muchísimas gracias, sentiros muy orgullosos de lo que hacéis, porque no solamente trabajáis para garantizar el pan de vuestros hijos, sino que trabajáis para garantizar el pan de todos los españoles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos para preguntas. La verdad es que yo creo que los aplausos reflejan un poco la claridad de tu exposición y también la dureza en parte de la presentación, ¿no? Y sobre todo viendo que realmente el sector ha hecho un enorme trabajo, y de alguna forma el haber sido capaces de producir alimentos y distribuirlos de forma tan eficiente, pues se puede haber vuelto en contra. Y eso es una realidad, porque lo hemos estado explicando con la inflación, que cuando comparábamos realmente los precios de los alimentos y el porcentaje de renta que se dedica a la alimentación, veíamos cómo eso había ido bajando. Tengo varias preguntas, algunas paradas y otras que ya empiezan a llegar, ¿no? Y como has hablado de esa evolución también de la política agraria y cómo de alguna forma se va pasando a una producción, digamos, subvencionada, luego a la generación de excedentes, al subsidio de esos excedentes y también a esa banalización del sector. Hay una pregunta que la podría trasladar de forma genérica hacia dónde va a evolucionar la política agraria comunitaria, pero la forma en que me la envían yo creo que es muchísimo más clara, ¿no? Porque también más crítica, ¿no? Y habla lógicamente de que si precisamente la Agenda 2030, dirigida habla de los burócratas ecologistas de Bruselas, todo el esquema de Farm to Fork, etcétera, hace que realmente sea factible que seamos capaces de reducir un 50% los fungicidas, un 25% los abonos, dedicar el 25% de la superficie a cultivo ecológicos, o si eso va a acarrear que todavía seamos menos competitivos y que aumentemos nuestra dependencia de terceros países y, por lo tanto, ahora sí, pues de alguna forma haber provocado la muerte del sector, ¿no? Veo más catastrofista todavía, pero esa es la pregunta tal cual. Hablar de la Agenda 2030 es materia explosiva, ¿vale? Porque no se puede hablar nunca con medias tintas, desgraciadamente. Bueno, yo digo, a mí los valores de los ODS me parecen razonables, en fin, no tendría nada en contra, están bien, ¿no? Por entrar en detalle. Ahora, lo que tenemos que ser es consecuentes, que no lo somos. Y te lo pregunto a ti, que eres muy listo y estás en una posibilidad alta. Si tú reduces pesticidas, reduces agua, reduces todos los objetivos, ¿tú qué te crees que va a pasar con la alimentación? Yo creo que si al mismo tiempo traemos productos más baratos, la gente va a cambiar los productos más baratos porque estos van a ser mucho más caros. Van a subir los nuestros, ¿vale? Con toda seguridad. También los de los otros. Ya no es tan fácil esto de traemos los productos de otros. Esto va a ir cambiando. Entonces, yo lo que únicamente diría, oye, somos personas adultas. Decidamos
Y todo es bueno, ni es bueno ni es malo. Digo que yo aquí no he visto buenos ni malos, sino son gestores. Oye, ¿quieres abrir el grifo del trasvase y tener la fruta a este precio o quieres cerrarlo y tener a esto? Lo que es imposible es mantener cerrado esto y esto bajo. Eso es imposible. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué es posible esta distopía, esta paradoja, esta esquizofrenia de querer no producción y al mismo tiempo productos baratos? Porque de alguna forma es lo que intento explicar. Es que es lo que hemos vivido muchos años. Unos productos extraordinariamente baratos. A día de hoy, el paradigma que tenemos, y sin... yo aplico bondad, ni creo que haya nadie dirigiendo, no. Son valores además muy compartidos por la sociedad. Esos valores que se expresan en 2030 van a hacer una tendencia que los precios agrarios suban. Es imposible limitar las leyes del comercio. Desde que el comercio existe, estamos equivocadas. Es imposible limitar oferta y que bajen los precios. Y como sociedad tendremos que decidir hasta qué punto hacemos lo uno o lo otro, o lo que diríamos los gestores. Vamos a procurar cumplir estos valores, vamos a trabajar para que se lleguen a unas cosas pues, razonables. A día de hoy, línea de fuerza, encarecimiento de producción. Muy bien. Creo que la segunda pregunta sea la misma que hemos dirigido a través de la aplicación de la app de los congresistas y que si nos la proyectas veremos los resultados, que preguntábamos cuál era el mayor condicionante para el futuro de la agricultura. Y dábamos 7 opciones, desde la presión legislativa, la geopolítica y la globalización, la inflación y el contexto económico, el aumento de las materias primas y los insumos, el cambio climático y la sequía, la falta de relevo generacional y la poca valoración del campo por parte de la sociedad, ¿no? Si teníamos estas 7 opciones, y evidentemente pueden ser muchas, ¿cuál es la opción, no? Básicamente no llega al 50%, pero el 41% se centra en la 5, que es el cambio climático y la sequía. ¿Cuál sería tu respuesta si te preguntamos la misma opción? Vuelvo a los clásicos, no es lo mismo causa que efecto. La causa de muchas de las cosas que aparecen, la regulación tal, se debe al desapego de la falta de comprensión de la sociedad urbana del campo, ¿vale? Como lo ha dejado de creer, todo lo que su mente legislativa produzca va a apuntar eso. Entonces, la causa principal para mí es que la alimentación ha dejado de ser importante para la sociedad. Eso es el núcleo del problema y eso es lo que nunca abordamos todo lo demás. Y eso es causa y los demás, muchos de ellos son efectos. Sí, lo has explicado muy bien con lo de la producción de alimentos sostenibles, ¿no? Cómo hemos sido capaces de olvidarnos de la función esencial de la producción y pasar... Otra de las cosas que hablas cuando comparas el campo de agraria con la sociedad urbana es ese efecto de lo que llamas el síndrome de Bambi, ¿no? ¿Cuál sería un poco la visión, teniendo en cuenta ese síndrome, para de verdad fortalecer entonces el sector primario en la sociedad? El síndrome de Bambi, que dice inevitable con estos valores. El otro día escribí un artículo que, bueno, en principio es, fíjate qué tontería, ¿tenemos derecho los humanos a comer animales? ¿Vale? Parece, lo llevamos haciendo millones de años. Hice el artículo, bueno, no os podéis figurar la que he tenido encima. Yo sí creo que tenemos derecho, y además lo argumento y no me avergüenzo. El león tiene derecho a comer la gacela, yo tengo derecho a comer animales. A partir de ahí, vamos a gestionarlo, hagamos bien, todos los atributos. Pero es que ya se pone en cuestión lo básico. Y esto ya son temas de ideas, no es de gestión. Y los que somos ingenieros y nos gusta la gestión, a veces nos olvidamos de lo principal. Si perdemos el debate base, hemos perdido el resto. Pues claramente todo esto son propios de un pensamiento Bambi que se produce, lo repito, porque la alimentación no ha sido importante. El día que a ese señor o a esa señora Bambi le falte la comida en la nevera, amigas y amigos, eso cambia, ¿vale? Eso cambia. ¿Tenemos que llegar a que eso pase? Esperemos que no. Me temo, porque la humanidad a veces es muy tenaz en sus imaginarios, me temo que todavía nos queda algún achuchón, me temo que sí. La verdad es que han llegado de golpe, pero como 30 preguntas, con lo cual, si te parece, voy a hacer 3 y las hacemos pues rápido, ¿no? Hay una que dice que sí, quizás la pandemia nos jugó en contra, porque incluso en esas dificultades en que hubiera podido haber escasez, a lo mejor se hubiera podido poner en valor. Como no faltó producto, pues a lo mejor perdimos una oportunidad de valorizar. Yo creo que el sector cumplió el deber que tenía que hacer y estas cosas no hay que dudarlas. Nosotros somos proveedores de alimentos y tenemos que hacerlo lo mejor que sepamos en cualquier circunstancia, y con pandemia más. ¿Qué ocurre? Derivada. Nunca falta, el supermercado siempre ha estado
Oye, y pensadlo, pensad lo que significa que alguien baje y vea una alimentación perfectamente envasada, saludable, con colores muy bonitos, permanentemente atendida. Claro, pues al final no le presta atención. Pero yo ahí se hizo lo que se tenía que hacer, un ejercicio ejemplar de servicio público y me siento muy orgulloso. Una pregunta muy compleja, pero te pido una pregunta rápida. ¿Qué crees que pasará con los planes hidrológicos? A corto plazo atravesaremos esto de gaseoductos de hidrógeno, no se abrirá a corto plazo, ¿vale? No se abrirá ni esto, la tubería, ¿vale? Ni esto, a corto plazo, porque son múltiples factores. A medio plazo y mucho, además con infraestructura ya hecha. Es decir, que si tú nos dijeras que hay que hacer una gran infraestructura, una inversión, hay que herir la tierra, como dicen, ¿verdad? Pues la madre tierra atravesarla. Bueno, pero es que ya está. Debemos hacer todo lo posible por minimizar. A corto plazo no le veo... Yo soy un convencido que harían falta, como es evidente, pero a corto plazo no. Porque no es un debate técnico, es un debate de imaginario colectivo y no hemos trabajado cero entre todos en ese imaginario, ¿vale? Cero. Una pregunta muy concreta sobre lo que hemos visto en Países Bajos con el movimiento campesino y ciudadano. ¿Te parece que en la sociedad actual puede haber un cierto hartazgo de este exceso de normativa, de normativitis, como dice, que nos lleve a realmente una posibilidad casi de producir alimentos competitivos? Fijaros, cuando el campo empieza a vengarse, y son síntomas, ¿vale? Pero cuando intento, en fin, con mayor o menor fortuna, trasladaros por lo menos lo que yo veo, van a ir apareciendo cosas de estas continuamente. Pues era Holanda, ayer os lo decía lo de Salamanca. ¿El por qué? Cuando tú te estás arruinando, te sientes despreciado, cuando ves una normativa absurda que te aplasta, que no entiende, hay tipos de personas que mueren resignadamente, con la serenidad de quien mira el atardecer, y otra gente se rebela. Yo creo que va a haber gente que se va a ir rebelando, si sigue sobre todo por la parte normativa, que a corto plazo una normativa que la hacen gente de ciudad y que no sabe la realidad. La propia sociedad lo mira con extrañeza. Cuando salen los tractores. Todavía está en aquello del sector primario gente... a corto plazo todavía lo va a mirar con extrañeza. Yo vaticino que va a haber muchas cosas de este tipo, muchas explosiones, muchísimas. Lo cual, sabiéndolo, deberíamos ir entre todos enmendándolo. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido, yo creo, la suerte de escuchar una brillante presentación y de tener tu tiempo para contestar preguntas. Hemos dejado muchas por contestar. Espero que lo vamos a hacer a lo largo de este evento y como comentábamos al principio, estos eventos sirven también para poner en valor al sector y creo que hemos de empezar primero por nosotros mismos, por estar orgullosos del sector en el que estamos y de la labor que se realiza como sector. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias.